Iniciamos la grabación de la reunión de esta clase de Derecho Procesal Laboral que se dicta los viernes en la Universidad Santa María la Antigua, de 6 de la tarde a 9:55 de la noche. Sí, decía, he creado un grupo de WhatsApp voluntario para comunicación rápida. No es obligatorio que estén. El uso es estrictamente de la materia. He creado también un correo, no sé si les llegó ya el correo, un correo que se denomina, déjenme buscarlo, se denomina, por aquí lo debo tener, procesal, para mejor entendimiento, mejor lo copio acá, procesal de viernes, busma.ac.pa. Ese es el correo. Por ahí voy a enviar información, asignaciones. Ustedes por ahí también van a enviar las respuestas. Alguna consulta que tengan en cualquier momento que lo necesiten. El WhatsApp también, cualquier información rápida que necesitamos, alguna aclaración. No hay preguntas, todas las preguntas son válidas. No hay preguntas de menor o mayor importancia. Así es que iniciamos con lo que vamos a hacer. Ya dije 2 parciales. Cada parcial va a tener un peso de 20%. Vamos a tener 2 trabajos, que cada trabajo va a tener un peso de 15% cada uno. Y vamos a tener algunos talleres. Es muy importante esto. En cada clase, por lo extenso del tiempo, vamos a hacer talleres en todas las clases. Pero los talleres, yo les voy a enviar el material y ustedes analizan, leen, entienden. Y la idea es hacer un debate del taller. Vamos a hacer dentro de esos talleres una audiencia con todos los actos procesales que se llevan a cabo en el tema de las audiencias en los juzgados seccionales de trabajo, en las juntas de conciliación y decisión y en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. También vamos a tener el final, que es el examen final, que tendrá un peso del 30%. Paso a explicar. Los parciales vamos a hacerlo. Yo voy a, desde ahora, en el correo les voy a mandar especie de una planificación del curso para que ustedes tengan qué talleres, en qué tiempo, cuándo son los parciales, y toda la programación, cuándo es la presentación de cada trabajo, de cada tarea que vamos a hacer, para que ustedes tengan especie de una programación y yo también para organizarnos un poco frente a la responsabilidad que nos compete en este momento. Entonces, se trata del primer trabajo. El primer trabajo que vamos a hacer, vamos a buscarlo aquí para que lo veamos. Denme un segundito. Ya les atiendo. Ok. El primer trabajo que vamos a hacer es este que sigue.
¿Se ve en la pantalla? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profe. Bien. Este es un interesante libro de un jurista mexicano. Se llama Miguel Carbonell. Es un jurista importante en la Universidad Autónoma de México, que ha definido o ha escrito un libro súper interesante. Por ahí acaba de escribir otro que lo estoy por conseguirlo. Entonces, Carbonell lo que hace es que en su tercera edición él hace un libro que tiene 16 cartas. Y este libro se llama Una carta a un estudiante de Derecho. Entonces, él en sus primeras cartas trata de, o todas las cartas plantea un tema muy interesante para, no solamente para los estudiantes de Derecho, sino también para nosotros los profesores. Tiene otro libro que se llama Una carta para un joven estudiante de Derecho. Y entonces este Carbonell, en su primera carta, nos habla de la bienvenida. Y también, con la primera carta no puedo hacer la explicación que quiero hacer. Y en su segunda carta, la tercera carta, bueno, la segunda, cualquiera de las dos no importa. En la segunda carta, él habla de hábitos del estudio. ¿Cuál es la tarea? Ustedes se van a poner de acuerdo y van a tomar una carta de este libro. No se puede repetir la carta. Cada uno toma una carta. Somos un grupo chico y ustedes eligen una carta de esas. Cualquiera que sea. Ojalá alguien tome la última carta, el otro toma la primera, el otro toma la del medio. La idea es abarcar una de las cartas cada uno. No pueden repetir la carta. Entonces, usted va a leer esa carta y usted va a hacer máximo una página de su conclusión. Por ejemplo, yo leo esta carta Hábitos de Estudio. ¿Cuál es su conclusión y su opinión de la carta? Máximo una página, 8,5 por 11. Aquí juega mucho el estudiante de Derecho, tiene que estar claro, me imagino que se lo han manifestado varias veces, que la presentación de un escrito es fundamental para que las cosas resulten bien. Entonces yo no puedo presentar un escrito, tiene que ser atractivo para el lector. Imagínense que usted está haciendo confeccionando un amparo de garantías constitucionales, pero hay tanta letra piñada que el lector es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ese apiñamiento de la cantidad de letras que hay no se puede o no es apreciable. Entonces, yo he recibido trabajos donde todos los párrafos están unidos. Entonces, yo siempre llamo la atención es que la presentación es fundamental para un abogado. Espacio y medio, justificar la parte derecha del margen. Hace poquito vi un comunicado del gobierno con un margen derecho sin justificar. O sea, que tenga una presencia agradable para la lectura. Tampoco a 3 espacios ni a 2 espacios, porque la idea es que usted lean la carta, analicen la carta y hagan una conclusión y una opinión de ustedes sobre la carta. Esa es la primera tarea. Máximo una página. No hay mayor problema con eso. El libro yo lo voy a enviar al correo, lo voy a mandar al WhatsApp y ustedes van a tener ese libro para lecturas el momento
que ustedes quieren. Entonces el libro es de uso público, así que con el libro no hay mayor problema. Hasta ahí no hay mayor complicación. El otro trabajo que vamos a hacer tiene que ver con, vamos a ver, ya lo buscamos. Aquí está. Vamos a ver, ya se está desplegando para que veamos el otro trabajo. Bien. Vamos a ver si se desplegó. Ahí pueden ver el texto. ¿Sí? Todavía no, profesor. ¿Ah? No, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. El otro trabajo es el siguiente. Usted va a ubicar un registro judicial que no es otra cosa que un fallo de la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos. Usted va a ubicar un fallo que no tenga más de 10 años. O sea, que sea de aquí hacia 10 años, por allá del 2010 para acá. Ese fallo, se me olvidaba que la tarea anterior usted la manda antes de la fecha programada y también debe exponer su conclusión y su opinión de su carta. Aquí presencialmente en Teams lo deben de exponer. Entonces no solamente es de mandar el papel o el documento o el análisis suyo, sino también deben de exponerlo. Eso tiene la nota tiene dos partes, la conclusión que se envía y la exposición. Entonces el otro trabajo de este que estamos hablando es usted va a la página web del órgano judicial donde dice registros judiciales y entra en la parte cuando usted entra al órgano judicial, usted apenas entra en el margen izquierdo arriba va a ver el logo del órgano judicial, le hace clic ahí y le va a aparecer un despliegue de iconos. Ahí hay uno que tiene una lupa, a ese usted le da donde dice registros judiciales, que no son otra cosa que los fallos que emite la Sala Tercera de la Contenciosos Administrativos, por hecho, toda la sala. Entonces, usted baja la palabra mágica para bajar eso es esta: casación laboral. Casación laboral. No pueden ser fallos que no sean casación laboral. No tienen que ser fallos administrativos del sector público. Los fallos tampoco pueden ser que no hayan sido admitidos. Tienen que casar o no casar. Los casos que no se admiten, yo los voy a explicar. Reitero, un caso tiene que ser de no menos de 10 años, de casación laboral, tiene que casar o no, y no puede ser un fallo que no admita la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos y Laborales. Dicho esto, usted me va a enviar ese fallo, va a hacer un resumen del fallo. Esta forma que yo tengo aquí no necesariamente es la que estrictamente usted tiene que seguir. Usted puede hacer de la forma que usted quiera, pero primero me manda el fallo y adjunto también el resumen que yo le voy a pedir. Yo necesito el fallo completo en las primeras páginas. Después del fallo, entonces viene el resumen que usted debe hacer. Bien, lo primero que usted va a hacer es indicarnos quién es el magistrado ponente.
El magistrado ponente es el magistrado que hace el proyecto de decisión. Él se lo pasa a los otros magistrados, los magistrados lo revisan, si están de acuerdo lo firman, si no están de acuerdo hacen un salvamento de voto. Es el primer paso de resumen. El segundo paso, usted va a decir qué tipo de recurso es. Obviamente aquí, usted sabe que aquí este es un recurso de casación laboral. El tercer punto es quiénes son las partes. En este caso, primero, quién es el demandante. En este caso, el demandante es Port Outsourcing Service, representado por Morgan & Morgan, por la firma Morgan & Morgan. Ese es lo tercero. Y a la vez, en la parte tercera, vamos a tener cuáles son, antes de quiénes son las partes, ustedes van a poner los antecedentes. Antes de las partes, ahí está equivocado, usted va a poner los antecedentes. En los antecedentes, lo que más uno debe ubicar son de a dónde viene ese proceso. ¿Cuál fue la primera instancia? Por ejemplo, este fue un proceso que entró a la Dirección General de Trabajo, después fue al juzgado tercero, después fue a el Tribunal Superior, pero yo quiero saber qué pasó en la Dirección General de Trabajo, qué pasó en el juzgado, qué ocurrió en el Tribunal Superior y por qué razón estoy en casación laboral. Un antecedente corto, de un resumito de aquí de esto, y después de eso entonces vienen los cargos o los argumentos jurídicos del demandante, en este caso del casacionista. Un breve resumen de esto. Después va a venir el opositor a la casación. También un breve resumen de la oposición al recurso de casación. Y para el final, ¿cuál fue la decisión de la sala? Pero este material que ustedes me van a enviar también lo deben de exponer en una clase aquí en el sistema, en el Teams. Usted debe de ubicar lo más importante para su exposición. Ya si usted quiere presentar algo aquí en la pantalla, ya es asunto tuyo, pero siempre vinculado a la parte jurídica, porque me ha ocurrido que hay personas que dicen decisión de la sala. Entonces, hablan una serie de situaciones que no tienen que ver mucho, de la parte jurídica. Entonces, yo creo que cada parte que ustedes van a desarrollar, veamos todos los elementos jurídicos que plantea el fallo. Entonces, ese día, usted va a exponer el día de la exposición, usted le toca explicar en el mismo orden quién es el magistrado ponente, qué tipo de proceso es, cuáles son los antecedentes, quién es el demandante y su argumentación jurídica, quién es el opositor y su argumentación jurídica, y al final, cuál es la argumentación jurídica del Tribunal de Casación Laboral. ¿Por qué casa o por qué no casa? Casa no es una estructura, sino es la decisión del tribunal. Aquí ven, por consiguiente, la Sala Tercera de Casación Laboral de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por su autoridad de la ley, no casa la sentencia del 2 de septiembre de 2010, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso de impugnación a la orden de reintegro por Outsourcing Service contra José Luis González. Quiere decir que el demandante, en este caso el casacionista, no logró su pretensión. Firman Víctor Benavides, Alejandro Moncada Luna y Cata
Katia Rosa, que era la secretaria, y el ex magistrado Winston Espadafora Franco. Este modelo o esta guía, más que todo, yo también se las voy a enviar al correo y se las voy a enviar al WhatsApp para que no necesariamente, reitero, tienen que usar este modelo con estos comentarios aquí. Usted copia su fallo íntegro y luego en las páginas que siguen después del fallo, usted lo que hace es que hace entonces su resumen. Puede hacerlo de otra forma. La siguiente es la siguiente forma. Por ejemplo, usted me puede mandar el fallo íntegro como está aquí y me subrayan de color la parte más importante que usted cree del fallo. Así también puede ser. Pero a la hora de sustentar, usted usa el mismo formato que le estoy indicando. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profesor. Perfecto. Dentro de los talleres vamos a ir mencionando algunos. Va a haber un taller de una audiencia con todos los actos procesales, pero eso lo vamos a hacer ya por allá en la clase 7 u 8, ya que hemos avanzado. Vamos a... Ya se quitó la pantalla del caso. Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, los talleres en la audiencia, vamos a hacer un taller de los fueros en Panamá. Yo también les voy a enviar ese documento de los fueros en Panamá. Son 8 fueros que hay en Panamá. Cada uno debe tomar uno de los fueros, estudiarlo, analizarlo, entenderlo y explicarlo en clase. No, ahí sí no tiene que mandar nada escrito, simplemente tiene que prepararse. El fuero sindical es esto y esto y esto y esto y esto, y al final decir en qué jurisdicción tiene competencia para demandar el fuero. Eso está en el escrito ese que les voy a enviar, ya sea ahora o mañana, al correo que todos están. Logro entender que ya yo los incluí a todos. Si alguien no está, me lo hace saber al WhatsApp y yo lo incluyo con el correo de profesor. A ver. El compañero Jorge Jaén está pidiendo que si lo pueda agregar al grupo. Jorge Jaén. Ajá. Vamos a ver. ¿Es así nada más? Ah, ya lo vi. Ajá, ahí está, él mismo. Eso, listo, ya entramos con Jorge. Otra pregunta. A ver. ¿Usted va a hacer un grupo de aquí de Teams? O sea, un chat completo. Sí, ya lo tengo de WhatsApp. Hay un grupo. El grupo de Teams, y el grupo del correo donde vamos a enviar y vamos a recibir. No me aparece el grupo aquí en la computadora. El grupo de Teams. Ajá, el grupo de Teams. No, es que yo todavía no lo he agregado oficialmente. Eso es bueno que me lo digan en el WhatsApp. Para ahora que terminamos, yo solamente los invité, porque esa lista me llegó hace 40 minutos. Claro, pero sí ya tengo creado el grupo, lo único que falta es agregarlos a algunos. A mí me aparecía como si esta clase hubiera sido virtual en vez de presencial. Sí, dice presencial, pero no podemos ir a la universidad. Claro. Esperemos que en enero ya creo que vamos a ver cómo entramos allá. No creo que me hice entender mal. Me aparecía como si la clase era virtual, que uno lo ayuda a dar por uso virtual. Entonces, ok. Sí, era como un error en la universidad. Sí, entiendo. Sí, ese sistema a mí no me gusta mucho, pero bueno. Ok, siendo esto, también tengo una presentación preparada de la materia. Yo se las voy a enviar también por correo, se las voy a mandar por WhatsApp también para que la tenga y le dé seguimiento. Me supongo que ustedes deben de tener el temario que la universidad
tiene esto. Yo lo he expandido un poco más, más contenido. Vamos a ligar, vamos a usar el código de trabajo. Aquí está. Vamos a usar, les recomiendo este librito. Ahora les mando los números de teléfono donde lo venden. Hay otros libros importantes, pero ya esos son temas que ustedes deciden. Un libro de procesal del trabajo que es del maestro Jorge Fábrega Ponce. Es un libro muy bueno, Derecho Procesal del Trabajo de Jorge Fábrega Ponce. Ese libro está en la Cultural Portobelo, que está a la entrada de Vía Argentina por el lado de la Universidad de Panamá. El Código de Trabajo, Derecho Procesal del Trabajo de Jorge Fábrega. Este manual del proceso laboral de Edilberto Méndez. No es obligatorio que ustedes adquieran estos libros, simplemente son Edilberto Méndez, Manual del proceso laboral. Ellos están en el, en el 212-0870. Están al correo FSTRPA cwpanama.net. Reitero, no es necesario que esté comprando un libro, pero es bueno tener unas guías de la materia y del contenido, y que uno pueda de alguna manera consultar. Siempre hay que tener un par de libros por ahí. Hay otro libro muy bueno que tiene el joven Jaime Javier Jované Burgos, que se llama Manual del Derecho del Trabajo Panameño, tomo 2. Este libro que está acá. Yo lo digo como referencia simplemente para que sea es de importancia que ustedes los tengan, los usen. No es obligación, es solamente para que podamos desarrollar un poco mejor las clases. Dicho esto, entramos en materia. Hoy no vamos a dar todas las horas porque creo que se van a ir anexando algunos otros estudiantes, y si avanzo demasiado voy a tener que repetir nuevamente todo desde el primer momento. Entonces hoy vamos a estar como hasta las 7:30, 8, para poder la próxima clase tomarla toda y poder abarcar toda la materia. Ok. Esta manito que hace ahí, yo no puse esa mano. Bueno, está más que dicho que hoy día, antes de pandemia, ahora en pandemia, tenemos un grave problema con el tema de los conocimientos. Deme un segundo. Bien.
Entonces, antes de pandemia y ahora de pandemia hay una situación compleja. El pensamiento crítico es fundamental para el estudio y el desarrollo del derecho. No esa tesis que antes se decía, yo no sé si todavía la dicen, lo único que necesito es la idoneidad, después veré cómo aplico lo poco que aprendí en la universidad. Eso ha variado mucho porque antes de la pandemia estábamos en un proceso de que los empleos eran complicados conseguirlos y mantenerlos. Ahora no tengo que entrar a detallar lo complejo que se han convertido el tema del desempleo y el empleo va a ser mucho más difícil. Entonces, las empresas de hace algún tiempo vienen buscando a aquel trabajador que sean creativos, algo de sentido de humor, que tengan mucha facilidad de entender, de aprender, que tengan esa ansia del crecimiento personal, que sean creativos, que goce. Ahora es muy difícil el tema de la salud mental porque hemos estado muchos días encerrados. Se ha complicado esto. Ojalá Dios quiera salgamos pronto de esto. Que tenga una perspectiva en el mundo, que pueda solucionar problemas, que sea tolerante, que sea proactivo, que tome decisiones. No quiere el empleador aquel trabajador ahí que se ha pasado 20, 30, 15, 20, 10 años haciendo lo mismo. Yo tengo 10 años, 15 años de estar haciendo lo mismo en esta empresa. Y aquí nadie me va a cambiar. Pues ya eso no funciona así. Eso porque los cambios tecnológicos antes tomaban mucho tiempo. Ahora los cambios tecnológicos son así. Mira dónde estamos. En enero estábamos en las aulas dictando clases. Hoy hemos tenido que aprender todas estas herramientas tecnológicas, adaptarnos, adaptar la casa, adaptar todo esto. Entonces, nos ha enseñado, el mundo cambia todos los días, los sistemas de métodos de producción o de la relación, el capital y el trabajo. Ya se han dado un sinnúmero de decretos que tienen el tema de la suspensión de los efectos del contrato, de la rebaja jornada laboral. Hay una serie de decretos sanitarios, hay una reforma de la ley 157 que permite hasta diciembre tener la suspensión de los efectos del contrato. Entonces, toda esta situación antes de la pandemia y ahora la pandemia nos ha complicado un poco más la cosa. Pero Dios primero, nosotros vamos a salir de esta, pero tenemos que estar preparados porque a los abogados también hemos sido golpeados en la pandemia, los tribunales cerrados y el empleador que más adelante inicie, tenga un abogado que con una idoneidad está buscando a alguien que si recién sale a litigar o sale con su idoneidad calientita, quiere a alguien que tenga un mínimo de conocimiento y que tenga algo de creatividad y que quiera crecer y todo esto. Entonces ya esa situación de que, bueno, yo voy a estudiar, no voy a estudiar mucho ahora y después veré cuando tenga la idoneidad. Como yo tengo amigos, tengo a mi papá, tengo a mi mamá que son abogados y yo veré qué después qué hago. Eso ha variado muchísimo. Entonces, desde el primer momento nosotros tenemos que estar claros, ya lo he dicho en materias del derecho laboral 1. El derecho procesal es un derecho nuevo y extraño, ya lo plantea el maestro Couture. Lo que viene a hacer es establecer una nueva
una nueva desigualdad, convertirla en una igualdad. Una distancia que hay entre la parte que más recursos tiene y la que menos recursos tiene. Entonces, lo que plantea el maestro es que viene el derecho procesal laboral, inclusive lo manifiesta el maestro Jorge Fábrega Ponce, que el derecho procesal laboral lo que viene es a emparejar esa desigualdad que hay entre el trabajador y el empleador. Y que el derecho procesal panameño y los otros derechos procesales de los países, la mayoría de los países de América Latina, lo que busca es la igualdad en la competencia, en el negocio jurídico, en la actividad procesal, darle espacio de una ventaja al trabajador. Eso no lo podemos perder de vista. Si usted es abogado de, y eso lo voy a repetir hasta la saciedad, si usted es abogado de la empresa, usted tiene que estar claro que el derecho procesal le da ciertas ventajas a el trabajador sobre su representado. El trabajador sale del metro 25 y usted sale del metro 0, una carrera de 100 metros. Obviamente el que sale del metro 25 tiene más ventaja que el otro que tiene parte desde el metro 0. Entonces, tengo que tener bien claro eso. El derecho procesal es igual que el derecho, le da ciertas ventajas procesales al trabajador. Y tengo que tener eso presente. Luego de eso, otros exitosos abogados han planteado, Trueba Urbina plantea que es el conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales de proceso de trabajo para el mantenimiento de orden jurídico económico de las reglas, un montón de cosas. Acá, el artículo 520 nuestro, dentro del Código de Trabajo, porque hay que saber que el Código Procesal Laboral empieza a partir del artículo 520. Desde ahí en adelante tenemos el Código Procesal Laboral. Y el Código Procesal Laboral nuestro es claro. Dice que el procedimiento laboral, el procesal, regula el modo, cómo deben tramitarse y resolverse, a dónde tramito a los asuntos laborales, quién debe tener conocimiento, qué tribunal debe tener los conocimientos. Uno no puede andar por ahí, yo les aconsejo a todos, siempre lo hago, que el abogado tiene que manejar al dedillo el tema procesal. Si usted va a ser penalista, usted tiene que dominar al 100% la parte procesal. Porque si no la maneja, en cualquier momento se le pasa una y adiós. Entonces, el Código Procesal Laboral nuestro, en el artículo 520, dice que es el procedimiento laboral que regula el modo como deben tramitarse y resolverse los asuntos laborales cuyos conocimientos corresponden a los tribunales de trabajo y a los funcionarios que determinan este código y otras leyes. Ahí está todo. Es la vía. Usted sale de su casa a la universidad. Lo primero que usted hace, pone el auto en modo de avance. ¿A dónde tramita va a buscar la vía para llegar a la USMA? Porque su norte es allá a la universidad en la vía Ricardo J. Alfaro. Entonces, yo debo saber como abogado, en este caso laboral, cuál es el modo, cómo tramitar, quién es el tribunal que debe atender mi proceso. Si no sé eso, voy a estar adivinando por ahí en los tribunales
cómo, a dónde y cuándo puedo presentar una demanda. Eso todo está en la ley. Ahora, después lo vamos a ver con calma. Plantea, Profe, a ver, disculpe, hay un compañero que está en el grupo de WhatsApp que dice que si lo puede agregar, por favor, a la llamada. ¿cómo se llama? Es que no estoy viendo la... No sé, Vamos a ver. tiene José Luis. JJ. Sí. José Luis. La última persona que escribió. Sí, José Luis, vamos a Ah, es agregarlo. Jorge, que tiene problemas como para entrar. ¿Quién? Jorge, José Luis. Jorge Jaén. No es Jorge. Sí, es ese mismo. Él tiene problemas como para entrar, pero a ver si lo puede José quitar. Luis. ¿Él es apellido qué? Déjeme buscarla. Jaén. Jaén. Jaén Martinelli. Jaén Martinelli. Ok. Voy a buscar la lista mejor de acá que me mandaron. Jorge Luis. LJ. Vamos. Creo que es este, ¿no? Yo lo agregué. Pero él, si él está en el grupo, ahí está el enlace, ¿no? No. No, tiene que invitarlo. Es que usted lo invitó y como que no pudo entrar. Ya, listo, profesor. Ahora sí, gracias. Listo, Jorge. Bienvenido. Gracias. Yo voy a subir las grabaciones a mi canal de YouTube. Y también ahí vamos a poder ver, escuchar y ver también la grabación. Entonces, en el caso el temario de la universidad nos plantea ver los antecedentes del derecho laboral y procesal. Yo no voy a meterle mucho tiempo a ese tema. Lo cierto es que desde 1947 se plantea en Gaceta Oficial, se adopta el Código de Trabajo nuevo. Antes de esa época se dieron muchos avances en el tema laboral, pero muchos estaban en el Código Civil, otros tenían resoluciones, decretos. Así que a partir de 1947 se plantea la entrada del nuevo Código de Trabajo, con sus momentos, el tiempo ese. Y no es hasta 1972, 71 se aprueba, 72 entra en vigencia el nuevo Código Laboral, que ha tenido algunas reformas, algunas muy pocas. Yo no me gusta decir pocas porque a veces hay gente que cree que poca, dice pocas porque quiere que sean más. No se trata de eso. En 1995, en el gobierno del presidente Valladares, se dieron reformas. En el gobierno y en todos los gobiernos se dieron pequeñas reformas, muy pequeñas, pero la más controversial y la más grande se dio en el gobierno de Pérez Valladares. Y hasta ahora se reforman temporalmente el Código de Trabajo hasta el 31 de diciembre. Después vamos a ver también esas interioridades de esas reformas. Hasta el 31 de diciembre se reforma. Y algunos plantean que hay que adecuar el Código de Trabajo, otros, los trabajadores plantean que ni una coma. Y hay un debate sobre ese tema. Un debate que nosotros los abogados no tenemos mayor problema, al menos que nos busquen de asesores en el sector privado, en el sector público o en el sector sindical. Bueno, ese es el breve repaso de este tema de la parte del Código de Trabajo. Es mucho más extenso, pero a mí no me gusta meterme en esas honduras porque al final creo que hay que avanzar en lo que tenemos presente. Entonces, el Código de Trabajo procesal, el Código de Trabajo, el Código Procesal Laboral, que está en el Código de Trabajo a partir de su artículo 520, nos plantea esta división de esta manera, de esta manera.
Reglas generales. Empieza con los principios. Si alguien sabe algo de construcción acá, yo voy a hacer un edificio de 20 pisos. Y yo voy a empezar el edificio por el piso 20. Pues no puedo empezar por el edificio 20. Tengo que empezar por las bases. Entonces tengo que crear unas bases técnicamente fuertes que me puedan resistir algunos movimientos telúricos y que ese edificio no se me pueda caer. Entonces, yo como abogado debo estar claro que el Código Procesal Laboral nos indica una serie de principios y que no me los debo de casi aprender y tenerlos claros cuando estoy en el ejercicio del derecho, en la práctica, en la parte del litigante, si alguien va a ser litigante. Igual que en todos los derechos tienen principios. Entonces el Código Laboral inicia con los principios, los objetos del proceso, las partes, la actuación, los incidentes, las medidas cautelares. ¿Qué hago si yo gano un proceso? No puedo dejar el fallo ahí en la pared a decir todo el que llega que me gané un caso de 10.000 balboas, 20.000 balboas, o que al final le gané un caso a mi cliente y dejó de pagar tanto. Yo no lo puedo tener en la pared. Tiene que haber alguna medida cautelar para hacer efectivo ese triunfo. Las pruebas. El abogado que no se acostumbra a profundizar las pruebas pierde. Entonces yo no puedo ejercer el derecho penal que me dé un caso de un homicidio y yo voy al proceso y no llevo ninguna prueba. Y condenan a mi cliente a 30 años. Entonces yo digo, bueno, en la próxima vez, la verdad que sí me voy a preparar bien para poder defender a mi cliente, porque ahora me he dado cuenta que las pruebas son fundamentales para ganar en los procesos. O acá en el derecho laboral. Usted no le puede decir a su cliente empleador, mire, la verdad es que yo no pude ganar el caso porque a mí se me olvidaron o se me pasaron las pruebas. Yo no le pedí las pruebas a usted. O decirle al trabajador que tenía 15, 20 años de trabajar en una empresa y que él podía, a través de ese proceso, generar un ingreso que le iba a servir para sobrevivir. Y le dice al trabajador, no, lo que pasa es que la verdad es que yo no me acordaba que las pruebas eran importantes de los procesos. Las pruebas son la parte angular del proceso o la columna vertebral del proceso. ¿Qué tipo de resoluciones yo puedo presentar? ¿Qué medios de impugnación? Tengo derecho a presentar recursos de reconsideración, de apelación, de hecho. ¿Y qué instancia? ¿Cómo puedo terminar los procesos? Una vez que arrancó el proceso, ¿hay medios excepcionales en el medio del proceso que puedo terminar? ¿Sí o no? Todo eso lo vamos a ver. ¿Qué son procesos de conocimiento? ¿Qué son procesos ejecutivos? ¿Qué es el desacato? Cuando una persona jurídica o natural desoye a la autoridad, ¿qué hago? Ya hay una serie de normas especiales que hay. Vamos a ver también la competencia en los procesos laborales, toda la estructura organizada de la parte jurisdiccional del derecho laboral. Pero también vamos a ver, en este caso, las fuentes del derecho. Si alguien tiene preguntas, puede tomarse, el grupo es pequeño y puede de alguna manera hacer su pregunta, ya sea levantando la mano o interrumpiéndome, eso no tiene mayor problema. Los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que están todos en el código. Panamá ha suscrito, creo que uno de los países que más Panamá ha suscrito 86
convenios internacionales con la OIT. Esos son fuentes del derecho del trabajo. Puedo mencionar algunos que son importantes, que se ven a cada rato. El convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección al derecho de sindicalización, que Panamá suscribió en 1948. Inclusive ahí está la Gaceta. Estos códigos ¿cómo que se llama esta casa? SIJUSA, Sistema Jurídico, no sé los otros, traen un CD, y ese CD tiene todo este material adjunto, porque antes el código era más grueso que ahora. También está el convenio 98, que Panamá suscribió el 25 de marzo de 1966. Y hay una serie de convenios internacionales que Panamá ha suscrito. Entonces, si yo voy a hacer un escrito, por ejemplo, sobre la libertad sindical, o voy a presentar un amparo, lo primero que yo voy a buscar de la materia que yo voy a ver es que si Panamá suscribió algún convenio sobre esa materia. ¿Qué dijo Panamá frente a un tema específico? Porque hay de todos aquí. Convenio relativo al empleo de las mujeres antes y después del parto, convenio sobre la pérdida del naufragio, por medio del cual se aprueba el convenio 9 relativo a la colocación de gente del mar, por la cual se aprueba la edad a admisión de niños en trabajo agrícola, y un montón de convenios. Ya les dije que son 85 convenios, creo que aquí todavía faltan algunos, porque ahí no sé si el último dice que es relativo sobre el trabajo forzoso adoptado sobre la Conferencia de Ginebra de 2014. Cuando yo estaba en el Ministerio de Trabajo, creo que se aprobaron uno del trabajo decente. Y hay algunos otros más, muy pocos por cierto, pero esa es mi primera fuente del derecho en el derecho del trabajo. Después de eso viene la Constitución de la República. En nuestro carro siempre debe haber una Constitución. Bueno, ya nuestro carro no, ya eso pasó de moda, porque ahora la Constitución de moda la tenemos en el celular. Decía un amigo mío que él no ha cambiado mucho su política. Antes de la pandemia se molestaba con los alumnos porque no le gustaba que los alumnos usaran el celular. Y yo le dije, bueno, señor, adáctese, porque el celular ahora solamente no tiene WhatsApp. El celular es una computadora, y ahí los muchachos buscan la Constitución. Entonces adáctese a eso. Es posible que estén chateando, pero al final ahí es donde está la información. Entonces, el Código de Trabajo la Constitución de la República tiene el capítulo 3, que dice el trabajo. En mi pequeña Constitución, que me acompaña para todos lados, y más ahora que hay algunos problemitas en la calle, del artículo 64 al artículo 79, del 64 al 79, después lo voy a ubicar ahí, están el capítulo 3 en la Constitución. Y aquí dice un montón de artículos que son reglas constitucionales que a todos nos abarcan. Y después, con calma, entraremos a algunas de ellas. Por ejemplo, la regulación de la protección a la maternidad, al fuero de maternidad, el fuero de los sindicalistas, el fuero de los empleadores, y una serie de situaciones que están planteadas en la Constitución. Entonces, si yo tengo convenios internacionales y estoy haciendo un escrito, una apelación, una sustentación de una apelación, una casación laboral, un amparo de garantía constitucional, convenios internacionales, ¿qué dice la Constitución del tema que estoy hablando? Y también está el Código de Trabajo, es uno de los más importantes. Código de Trabajo. Entonces, también está importantísimo la jurisprudencia. ¿Por qué yo los he ubicado que debemos estudiar registros judiciales o fallos de la Sala Tercera? ¿Qué magistrado entró hace poquito a la Sala Tercera? A ver, quiero escucharlo.
Pues se me están durmiendo, parece. Ya estamos terminando. ¿Qué magistrado en toda la sala tercera? A ver. No hay nadie. ¿Aló? Sí, aquí estoy, profe, pero estoy recordando cuál es. No. También se vale decir yo no sé. Bueno, el último magistrado que entró a la sala tercera también es colega profesor en la Universidad Santa María la Antigua. Probablemente le dio clase a ustedes. Él se llama Reyes Vázquez. Carlos Carlos Vázquez. Sí, él me Y dio que clases. yo le digo Reyes Vázquez porque la mamá también fue magistrada de la Corte Suprema. Creo que fue la primera mujer magistrada en la Corte Suprema de Justicia. Por allá es la cosa. Sí, él nos dio en clase. Él trajo a su mamá y todo. Sí, es un tipo muy bueno, una persona muy seria. Entonces, acaba de entrar con el gobierno a la sala tercera. Entonces yo averigüé como litigante qué ha escrito, qué dijo Carlos Vázquez, porque estamos hablando de la fuente de la jurisprudencia. Entonces, o cuál es su opinión en algunos temas, o cuáles son sus fallos en la sala tercera en los temas laborales, porque no todos los magistrados siguen la misma línea de los otros, pero habrá que cambie. En la sala tercera también está el magistrado Cecilio Riquelme, también profesor de la UNA, que es un laboralista muy connotado, doctor en Derecho Laboral, trabajó conmigo, no por eso es bueno, no es malo, trabajó conmigo como asesor en el Ministerio de Trabajo. Es un tipo que tiene un montón de libros, muy buenos todos, yo los tengo casi todos. Entonces, si yo voy a redactar una casación, yo debo buscar esos libros de Cecilio Seladice o de Reyes Vázquez, a ver qué dijo frente a la materia que yo estoy trabajando. Si dijo algo, pues. Porque si él dijo algo en tal libro, cuando él lea que yo estoy citando como argumento su posición en su libro, entonces, ahora para eso tengo que estar de acuerdo. No es que si él dice, porque todos los libros no, al final no es que tienen toda la razón. Es probable que hay libros que no tengan la razón o yo no la comparta. Por ejemplo, yo estaba revisando los fallos últimos de Cecilio Seladice y Cecilio Seladice tiene una posición interesante ahora en el tema de la carga de la prueba en las horas extras. Históricamente la carga de la prueba de las horas extras todavía la tiene el trabajador. Pero ese magistrado está planteando que quien debe tener el sistema de marcación, porque es una obligación que le marca el código, es el empleador. Y que sigue teniendo la carga de la prueba del trabajador, pero hace referencia de que el empleador tiene que ser responsable para mantener la marcación del trabajador. Y ahí vamos, y con otras posiciones. Y también en la sala tercera está el magistrado Fábrega, creo que se llama Luis Ramón Fábrega. Entonces, yo debo saber que hay 3 magistrados y esta jurisprudencia o los fallos van variando. Entonces, yo debo estar conectado. Si yo soy penalista, yo también tengo que saber qué están hablando en derecho los magistrados de la sala penal. O si soy civilista, tengo que ver qué está diciendo la sala tercera. Yo no puedo estar aislado de eso. El abogado es como el estudiante. Todos los días tiene que estar investigando. Yo todos los días ando buscando información. Porque ahora que tenemos redes sociales, por ahí en estos días se me ocurrió decir que, ¿qué tema usted quiere saber del derecho laboral? Al final se me vino un mundo de cosas de preguntas encima por estar inventando cosas. Y no me gusta, si alguien me pregunta una cosa, decirle algo. Hay que decir algo. La costumbre es una fuente del derecho, aunque no parezca. La costumbre, decir, pero ¿cómo que la costumbre es una fuente del derecho? Eso está en el artículo 5
del Código de Trabajo. Dice, los casos no previstos en este código ni en las disposiciones legales complementarias se resolverán de acuerdo a los principios generales del derecho. Las normas de este código se regulan en casos de materia semejante, la equidad y la costumbre. Quiere decir que si, por ejemplo, poner un ejemplo, usted tiene 5 años de trabajar aquí en la capital y la empresa que usted trabaja tiene 5 sucursales en el interior, entonces el empleador dice que, bueno, de aquí ahora usted se va a trabajar a David. No, yo no voy a trabajar a David. Yo me apego a esa fuente del derecho que también es principio de la costumbre, uso y costumbre. Entonces yo permaneceré aquí, yo no acepto ese traslado. Y así hay muchos ejemplos. Los reglamentos internos, ya en el derecho laboral 1, me imagino que alguien les habló del derecho laboral 1, creo que aquí hay 2 estudiantes que fueron estudiantes míos. Los reglamentos internos, las empresas tienen que tener reglamentos internos a partir de 10 trabajadores o más. Es obligatorio, porque el reglamento interno es el que guarda la reglamentación, valga la redundancia, de todos aquellos procesos sancionatorios que tiene una empresa. Los reglamentos internos no se pueden usar para despidos, solamente es para reglamentación de sanciones a los trabajadores. Las resoluciones. Ahora está de moda las resoluciones. El Ministerio de Trabajo ha emitido un montón de resoluciones de suspensión de los términos. Entonces tengo que estar pendiente de las resoluciones, que son fuentes de importante información. Los decretos ejecutivos. El gobierno ha emitido 5 decretos ejecutivos de suspensión de los efectos del contrato. Ha emitido decretos, aquí falta las leyes también, que son fuentes. Entonces, si yo estoy en el mundo laboral, soy litigante del mundo laboral, yo tengo que estar pendiente del tema laboral. No puedo estar ahí pensando que tengo que tener guardado todos los decretos en mi computadora. Tengo que estar analizándolo. Si soy abogado de empresas, tengo que estar haciendo el resumen de cuánta cosa salga del tema laboral. Yo lo hago con algunas empresas que tengo asesoramiento. Yo le hago un resumen. Si es abogado, tiene sindicatos, también le tiene que hacer un resumen. Y le envía su resumen para que el cliente esté al día. Porque el cliente no tiene tiempo para agarrar una ley o un decreto, estudiarlo, interpretarlo y aplicarlo. No, para eso está el abogado. Entonces, para eso son las fuentes del derecho del trabajo. Cuando yo me siento, mínimamente, que voy a hacer un escrito, o una oposición, un escrito, o una apelación, una oposición a la apelación, yo debo tener todas mis herramientas técnicas, la Constitución, el Código de Trabajo, a un par de libros, los convenios internacionales de la OIT. Afortunadamente ya no era como antes, que uno tenía que irse a la biblioteca. Ya no. Ya la cosa es más fácil. Porque yo no puedo ir al proceso sin las pruebas. Yo no voy a presentar una apelación sin sustentación jurídica. Yo no voy a presentar una oposición sin argumentación jurídica. Esto lo tengo que tener claro. Creo que mis estudiantes que dieron clase conmigo lo deben de tener claro. Ustedes también, me supongo, todos. El caso del cuadrante jurídico. Yo voy a saber, cuando me llega un caso, si el empleador me dice, mire, licenciado Jorge, licenciada Daniela, licenciado Armando, licenciada Mónica, licenciado William, venga acá, aquí le tengo este caso, tenga. Entonces usted tiene el caso y usted tiene que saber quién es facultado, quién tiene la jurisdicción para atender en qué jurisdicción territorial está ese caso. Bueno, Chiriquí. El caso se dio en Chiriquí, allá en Volcán. Entonces, yo no puedo pensar que voy a atender ese caso acá en Panamá. Bueno, ya sé que es COCLEP.
para decir algo. Pero ¿quién es el competente para atender ese caso? ¿Quién es el competente? Bueno, ya sé quién es el competente. La ley me lo dice. La jurisdicción, la jurisdicción en todos los derechos están en el Código Judicial, en el libro primero. Ahí está todo. Usted no inventa las jurisdicciones para nadie. La competencia también está en ese mismo libro. En el Código de Trabajo están quiénes son los competentes de los procesos laborales en toda su extensión y rama. Debo saber qué tipo de proceso es. Y lo más importante, que es lo que estamos viendo en esta materia, que es la parte procesal, ¿cuál es el procedimiento que yo voy a usar? Si yo sé todo esto, ahora no implica que hay gente que dice que cree que nosotros los abogados, por lo menos este Código de Trabajo, no, yo me sé todos los artículos, o sé toda la jurisdicción, así. Uno lo maneja porque o sé todo lo que está en la Constitución, falso. Por eso está en la fuente, si estos documentos existen. Si yo lo tengo que abrir, yo lo puedo abrir. Hay gente que tiene los códigos que todavía huelen a nuevo. No sé si el de ustedes, pero este ya no huele a nuevo de tanto manipularlo. Debo tener libros que me apoyen en mi especialidad. Pirateo. Ahora que no, bueno, después yo puedo evitarlo. Yo pirateo modelos de demanda. Bueno, yo no, los que van a empezar. Yo les voy a dar modelos. Eso también hay que exigírselo a mis colegas, modelos. Yo he encontrado algunos estudiantes que no saben hacer un poder. Grave hasta esta altura, que no sé hacer un poder. A esta altura todos tenemos que saber hacer un poder. Entonces, no crea que uno hace las demandas ni los poderes de cero, todo eso son modelos, pero el abogado también tiene que tener su propia identidad en sus propios modelos. Yo conozco a algunos abogados que hace 30 años son abogados y tienen el mismo modelo de demanda. Tú no entiendes nada. Ese es su problema. Yo, mi modelo, trato de mejorarlo cada vez que pueda. Cada vez que se me ocurre algo, lo mejoro. Entonces debo saber mi cuadrante jurídico. ¿Qué es jurisdicción? ¿Dónde está la jurisdicción? ¿Quién es el competente? ¿Qué tipo de proceso es? Porque cuando es el tipo de proceso, me define el procedimiento. Entonces, en el derecho laboral está la competencia que se le atribuye al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, que el procedimiento es parecido a lo que se hace en las juntas de conciliación y decisión y en los juzgados seccionales de trabajo. Parecidos. Está la junta de conciliación, que tienen actos procesales parecidos a los juzgados seccionales de trabajo, varían en algunas cosas. En los juzgados seccionales de trabajo, actos procesales de procedimiento que son diferentes a la Junta y al Ministerio de Trabajo. Y en el Tribunal Superior de Apelaciones no hay actos procesales, pero es una parte de la distribución del tema laboral. Y en la Sala Tercera del Contencioso Administrativo, a través del proceso de casación que están en el Código, también hay elementos importantes del tema. Y en los amparos de garantías constitucionales también. Entonces, debo dominar este cuadrante jurídico. Yo hago mi cuadrante jurídico en un papel. Bueno, ¿qué jurisdicción es? Bueno, ese es allá el juez en COCLES el proceso. Ah, perfecto. Ok, ¿qué tipo de proceso es? ¿Quién es el competente? La Junta de Conciliación. ¿Qué proceso es y qué procedimiento voy a usar? Porque eso me va a definir la ruta, el camino. Y es como el juego de Nintendo, ¿no? Entonces, eso tiene una ruta. Si yo no me sé esa ruta, en cualquier momento me sorprende y pierdo. Si yo no manejo el procedimiento. Si yo no manejo los actos procesales que están marcados en el procedimiento. Vamos a terminar a las 8. Entonces, como hablamos, y aquí terminamos con esto, el tema de los principios. Y siempre hago una comparación de los principios
con las bases de un edificio. Si yo no tengo los principios fuertes, definidos, en todo, no solamente en el derecho, en el ejercicio de la vida, eso me puede buscar un serio problema. Entonces, acá hay una construcción de principios que debo manejarlos, entenderlos y aplicarlos. Y esos principios, aquí hay 10 de estos principios que vamos a estudiar. Y lo vamos a estar repitiendo a lo largo y ancho de esta clase. Porque necesitamos ahora, cuando vamos a terminar, necesito, bueno, yo puedo imprimir la página de la asistencia. Es importante eso también. Dice el Código de Trabajo en su artículo 529 que no es formalista. ¿Qué quiere decir eso en los principios? Y en el 567. Que dice aquí cualquier defecto en la identificación, denominación o calificación de la acción o la pretensión, incidente o recurso, o del acto de relación o del negocio de que trata, no es óbice que el tribunal acceda a lo pedido, o de acuerdo con los hechos invocados, y la prueba practicada si la intención de la parte es clara. Por ejemplo, voy a preguntar, si están acá, si usted va a demandar al machetazo, ¿a quién usted demanda? Escucho. No estamos aquí. Otros sí estamos. A Casagoli. Es correcto. Compañía Goli. Si usted va a demandar al Super 99. Ricamar. Importadora Ricamar. Si usted va a demandar al Supermercado del Rey. Grupo Rey. Ah, chucha. Sorry. No. Tagarópulo. Tagarópulo, profe. No. Usted demanda a Inmobiliaria Don Antonio. Entonces, pero supongamos, esa parte lo editamos, no se preocupe. En vivo pasan cualquier cantidad de cosas. Pero quiero que dice este principio que no es formalista, que si yo me equivoco en la denominación, en la pretensión, el tribunal tiene que aceptarme mi... Claro, yo puedo corregir el nombre allá en el tribunal. Mire, la verdad es que no me tomé la tarea de buscar, eso tienen que hacerlo todos ustedes y yo lo hago todos los días. Cuando voy a demandar a alguien, yo me meto al registro público y busco la denominación jurídica de la empresa, no uso el nombre comercial. No demando al fuerte. Es un amigo que vino de Colombia y dice que nosotros aquí somos muy violentos. Y yo le dije, ¿por qué? Porque un día lo llevé a dar una vuelta a los almacenes y decía el machetazo, el taconazo, el fuerte, el hachazo. Entonces eso no sé, el nombre jurídico, la denominación jurídica tenemos que buscarlo en el registro público. Entonces, pero como el derecho laboral no es formalista, yo me puedo equivocar en la denominación, en la pretensión, aquí lo dice, en el incidente, en el recurso, pero eso no es óbice para que el tribunal me lo acepte. Yo en vez de, cuando puse ahí, demando al Super 99, yo lo puedo pasar una raya y decir importadora Ricamar, me lo van a decir allá en SA, allá en el tribunal. Y ahí le paso una raya, pongo el nombre a mano y le pongo mis iniciales. Se acabó el problema. No es como el derecho civil, que es más formalista que un ejército. Pero acá el derecho laboral, hay un artículo 529 que nos dice que no es formalista. Yo he visto, nadie me ha echado cuento, en algún lugar de la geografía, un tribunal, que una persona llegó y presentó la demanda mal formulada
al, no se identificaba bien a quién demandaba. Y la persona le dijo, nosotros no aceptamos eso aquí. Tiene que cambiarlo. Y a la casa o a la oficina cambiarlo. Cuando salió la persona, le dije, oiga, ven acá. Le hace el 529, porque yo andaba con mi código. Ahí mire lo que dice, que el derecho no es formalista. Usted no tiene que ir para ninguna casa. Usted puede cambiar esto aquí. Si yo voy a demandar a Mónica Isabel Araúz, pero en vez de poner Mónica Isabel Araúz, puse Araúz con H, supongamos. Pues. Hay gente que no escribe bien. Entonces, allá el secretario va a decir, espérate, que Araúz no es con H. Al menos que usted me enseñe la cédula y que sea con H. Bueno, quítele esa H. Ponga ahí las iniciales. O usted se equivocó en la pretensión. No eran 5.000 balboas, eran 8.000. Pero eso no tiene nada que ver. Allá cuando entran al proceso se deberá probar si era o no la cuantía respectiva. Ahí no dice, no, lo que pasa es que no le podemos aceptar la demanda porque su pretensión no cuadra. No, eso no funciona. Pero debo saber los principios que me dice la ley, que me da la ley. Entonces ese principio que no es formalista, no es que ahora yo me aprendo todos los principios, pero los tengo que tener por ahí un poco en la memoria. O si no, guardar el PowerPoint del profesor y de vez en cuando. Con usted no hay problema porque yo sé que usted todos los días ve el código de trabajo. Dice también que rige el principio de oralidad que está en 523. El impulso y la dirección del proceso corresponde al juez, quien cuidará de su rápida tramitación sin perjuicio del derecho de defensa de las partes. Como arreglo a la disposición de este libro, promovido proceso de juez tomará las medidas pendientes de evitar la paralización, salvo que disponga ello y exclusivamente. Todos los procesos laborales son eminentemente orales. Desde hace mucho tiempo, más que hace años empezó antes que los penales. Entonces, yo he visto abogados que dicen, es que a mí me da miedo hablar en público. ¿Y cómo usted va a ser abogado? Eso es como si usted sea médico, cirujano, va a tomar una especialidad y usted cada vez que ve sangre se desmaya. Entonces, ¿cómo usted va a ser cirujano? Por favor. Entonces, si usted es laboralista, debe ser, ya todo excepto el civil un poco, el proceso laboral es eminentemente oral. Entonces, yo no puedo tener miedo como abogado a hablar en público. Por eso es que cada vez que leo registros judiciales, cambia mi léxico jurídico. Y no hablo como el ciudadano común y corriente, sino debo cambiar, porque yo siempre lo digo a mis estudiantes, y ahí estarán de testigo algunos, siempre hay un gracioso que pregunta cosas. Un hermano te tira una cascarita de guineo para que tú dices. Un primo, el novio, la novia, qué sé yo. Pero siempre, o si tiene un papá abogado, una mamá abogada, siempre quiere estar escuchando cosas jurídicas nuevas. Entonces hay que mantener eso. Publicidad. Publicidad. Todo es público en el derecho laboral. De hecho, usted quiere revisar una apelación si salió del Tribunal Superior, entre a la página web del Ministerio del órgano judicial. Ahí están todos los edictos. Todos los días los suben, los edictos. Yo no tengo que ir al órgano, al Tribunal Superior a ver, yo tengo unas apelaciones allá, a ver, yo no tengo que ir a ver si ya me salió mi apelación. Porque si me sale en contra, yo tengo que ver el edicto, y eso lo vamos a explicar después. ¿Cuándo se desfía el edicto para presentar mi casación, que tengo 5 días para presentarla? Si yo quiero saber cuándo son las audiencias, obviamente las audiencias de la Junta de Conciliación hay notificación anterior. En la página web del Ministerio de Trabajo están todas las audiencias de hoy y de mañana. Por si acaso uno revisa, porque yo sé cuándo me toca audiencia porque estoy notificado de algunas. Y así, cada día más se pueden
se hace público, tema de publicidad, usted puede revisar los expedientes, los abogados, los funcionarios, la parte de las demás personas presentes en la audiencia tienen la obligación de observar en todo momento la seriedad con postura, so pena de multa que será impuesta en el acto por el juez. Dicha multa no será menos de 10%. Concentración, segundo 565. Cuando los demandados fueren dos o más, el juez, después de contestar a la demanda, les ordenará que constituya un solo apoderado para que tengan la representación y continúe el proceso. Y si no lo hicieren, el juez escogerá al apoderado común, exceptuándose en los casos en que pareciera haber conflictos de interés en los cuales cada demandado tendrá derecho a designar su apoderado. Celeridad, 696. Y ahí están los artículos para que en su momento de ocio usted pueda revisarlo. Entonces, estos tipos de principios son la base importante. Numeral, ¿qué dice ahí? 5. Las oposiciones en las impugnaciones e incidentes surtirán oralmente al momento en que se ejecuta la medida posteriormente en el trabajo y ya se hubiesen pactado sin formalidad. Procurará siempre mayor celeridad posible. Y aquí yo lo uno con el artículo 523, que dice que el impulso y la dirección del proceso corresponden al juez. Yo difiero un tanto de esa posición, un porcentaje, porque la celeridad del proceso laboral también depende del abogado que está en el proceso y más del demandante. Por ejemplo, si usted demanda y el demandado no se quiere dejar notificar, porque en la Junta de Conciliación y Decisión, que después lo vamos a ver, hay que tener notificación previa para que se dé la audiencia. Entonces, usted demanda y en la contraparte demandada no se notifica, nunca está. O si hay un abogado que presenta un poder, tampoco se quiere notificar, una cosa que yo nunca he entendido. Pero al final, el juez le da celeridad al proceso, pero también el demandante le tiene que dar celeridad al proceso. Porque él es el dueño del proceso, él representa a una persona. Obviamente al demandado no le interesa la celeridad del proceso. Eso le interesa al que demanda. Entonces aquí la celeridad es importante que la tenga el juez, pero el demandante tiene que estar encima si no se le da celeridad a su proceso. Entonces, yo no puedo demandar y sentarme a esperar. Pues. Tengo que ir a ver mi expediente. ¿Qué dice mi expediente? Ya se notificó, ya pasó una fecha de audiencia. Después vamos a ver esa parte cómo se hace. Principio de congruencia. Profesor, le tengo una preguntita sobre lo que acaba de decir. A ver, Jorge. Estoy teniendo una situación en la que, por ejemplo, bueno, lo que pasó fue que ellos tenían un periodo para que la otra parte se notificara. Entonces, ellos hicieron la notificación y se notificó una persona de la empresa, pero esa no era la persona que se tenía que notificar. Su tiempo pasó mucho antes de la pandemia, pero ahora la Corte le volvió a abrir su periodo para notificarse porque ellos se equivocaron notificando a la persona inicial. Pero esa persona ni siquiera se notificó y ya había pasado su periodo. Entonces, por más de que ellos se habían equivocado, la notificación se hizo a otra persona de la empresa y esa tampoco no se notificó ni hizo que la persona se notificara y el abogado sabía todo el proceso. Y ahora les están dando otra vez la oportunidad para que se notifiquen, cuando ya ha pasado más de 6 meses, mucho más. Ahí hay una falla importante de la notificación, habría que ver si es personal. O sea, era de una empresa y no notificaron al representante legal porque lo habían cambiado, pero ellos lo hicieron al representante legal viejo, al anterior. Pero fue una falla del tribunal entonces. Sí, correcto, nada más que
O sea, lo que nosotros tocamos es que igual la empresa se va a notificar, por más de que haya sido un representante viejo, sigue estando ahí, sigue siendo parte. Por más de que no haya sido la persona, al momento que la corte lo hizo, esa era la información que ellos tenían. Y me parece que ellos ya empezaron, ellos abrieron ya hace un tiempo, y que ya después de todo este tiempo que ha pasado, que abran otra vez la notificación, de cierta forma es como si fuera una falta de respeto, porque ha Sí, pasado demasiado tiempo y el caso estuvo avanzando. Entonces ya básicamente todo esto se perdió porque se acaban de dar cuenta de ese error. sí, eso habría que ver también qué tipo de proceso es, porque hay procesos en el ámbito laboral que indica a quién debe notificar. Y hay algunos procesos acá que si con solo notificar a cualquiera persona del, de la empresa es válido. Pero esto que aporta Jorge es importante porque ahí depende el tipo de proceso. Depende qué tipo de proceso. Por eso es que el cuadrante jurídico juega un papel importante. Entonces, depende del tipo de proceso, porque si el proceso dice que debe notificar al representante legal, la falla garrafal es del tribunal. Porque yo Correcto. llevo la notificación escrita. Notifíquese a Samuel Rivera con cédula de identidad 8340-127. Yo cuando llego allá, notifico a Lole. Entonces, hay una falla importante. Y eso también veo qué tipo de proceso es porque eso implica una sanción a ese funcionario. Pero son fallas que se dan porque al final también el representante demandante tiene que estar pendiente de vez en cuando, darle una vuelta al registro público a ver si cambió o no de representante legal, porque esa también pasa. Pasa que cambian de representante legal, pasa también que renuncian al poder, pasa también que retoman el poder. Entonces la ética ahí no está funcionando. Pero eso es un aporte importante porque se da en muchas ocasiones. Pero usted tiene que estar pendiente de su negocio. El que vive de esto tiene que estar pendiente. 535. Principio de congruencia. ¿Qué significa esto? Significa que no hay a veces, no hay una vinculación entre lo que usted demanda y lo que el juez le da. Si yo demando por 5.000, el juez me puede dar 7.000. Si yo demando por 5.000, el juez me puede dar 3.500. Y dice este artículo, el juez podrá condenar por pretensiones distintas a las pedidas. Entonces no hay congruencia entre lo que pido y entre lo que me puede dar el juez. Cuando se trate de salario mínimo, salarios básicos, vacaciones, declaraciones o condenas sustitutivas que según la ley correspondan por las expresadamente pedidas en la demanda, siempre que los hechos o declaraciones que la originen hayan sido debidamente discutidas en el proceso y estén debidamente probadas. Podrán también condenarte al pago de sumas mayores que las pedidas por las pretensiones reclamadas en la demanda cuando en el proceso se establezca que estas son inferiores que a las que corresponden legalmente. Entonces aquí entra el tema de la ultrapetita y la extrapetita. Entonces no hay congruencia. Entonces el empleador va a decir, pero es que me demandaste por 5.000 y me condenaron por 10.000. Entonces no hay una congruencia entre lo que usted, su pretensión contra con lo que lo demandó y lo que planteó el juez. Porque este es un principio importante acá. Acá es un principio importante. Extra y ultra petita. Pido más, me pueden dar menos. Pido menos, me pueden dar más. Porque al no ser formalista, el derecho procesal del trabajo, es probable que alguien se equivocó en la presentación, en la cuantía que pretendía. Y al final, el tribunal sumó y restó y usted estaba pidiendo 5 y usted tiene derecho a 3. O pidió 5 y se equivocó y el tribunal le dio 8. Eso puede ser.
Eso puede ocurrir. Entonces, hasta aquí, el día de hoy, siendo la primera clase, vamos a terminar, producto de que creo que vamos a tener que incluir otros participantes que se nos quedaron fuera y no quiero avanzar tanto para que no nos perdamos en los otros que vienen entrando, tengamos que repetir un alto porcentaje de la materia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. No, profesor, Perfecto. todo claro. Puedo terminar la grabación. Ya saben que la grabación la voy a tener en mi canal de YouTube.